Bienvenidos a esta clase 15 de la materia de física con el tema gases ideales, empezando con lo que es la temperatura según la teoría cinética. Esto nos dice que la temperatura de una sustancia es la medida de las energías cinéticas promedio de sus moléculas. La energía cinética está dada con la ecuación 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y lo que nos dice esta ley o esta teoría es que si nosotros sumamos todas estas energías cinéticas que tiene cada partícula o cada molécula de algún cuerpo, pues esto nos va a dar su temperatura. Un gas ideal es aquel que tiene un número pequeño de moléculas, por lo cual su densidad es muy baja y la fuerza de cohesión entre sus moléculas pues es casi cero y satisfacen pues la ecuación general de los gases ideales. Como podemos ver aquí, un gas real pues tiene más moléculas que un gas ideal. De hecho, esto lo hicieron los científicos para más que nada simplificar todas las operaciones o todas las leyes que de esto se desprenden. Vamos a empezar con la ecuación de estado de los gases ideales, lo cual se desprende la ley general de los gases ideales que me dice que para una masa de gas dada siempre será verdadera la siguiente relación, es decir, el producto entre la presión por el volumen entre la temperatura siempre va a ser una constante, con lo cual la presión pues la vamos a medir en pascales, en atmósferas o en milímetros de mercurio, el volumen se mide en metro cúbico o centímetro cúbico y la temperatura siempre se mide en Kelvin. La constante pues no tiene magnitudes porque solamente es un número. Pero en estos procesos siempre hay un antes y un después, por lo tanto siempre tenemos una presión inicial, un volumen inicial, una temperatura inicial. Esto va a ser igual a una presión final, un volumen final y una temperatura final, siempre que estemos tratando con el mismo gas. Por lo tanto, la presión inicial y final se mide en pascales, atmósferas y milímetros de mercurio. El volumen inicial y final se mide en metro cúbico, centímetro cúbico. Y la temperatura inicial y final la vamos a medir en kelvins. De aquí se desprenden otras tres leyes, las cuales empezamos con la ley de Boyle, que me dice que para una masa de gas dada a temperatura constante, pues el volumen del gas varía inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Eso significa que nosotros tenemos temperatura constante, entonces la ecuación de los gases ideales se transforma en esto, donde me dice que la presión por el volumen va a ser igual a una constante. Si ustedes observan, pues se quita la temperatura de la ecuación de los gases ideales y entonces tenemos un antes y un después de estos procesos, donde la presión inicial por volumen inicial va a ser igual a la presión final por volumen final. Y obviamente, como la temperatura es constante, pues tenemos un proceso isotérmico. Una aplicación de esta ley de Boyle, pues es cuando tenemos la presión de los gases dentro de un tanque de gas, un cilindro. Aquí la temperatura pues debe permanecer constante y pues obviamente aquí el volumen y la presión varían al momento de que nosotros abrimos la llave del gas o la llave de nuestra estufa en caso de que el tanque esté conectado, pues obviamente se expande el gas, disminuye la presión y entonces por eso fluye y sale el gas de nuestra estufa. Otra de las aplicaciones es la inyecciones, es el mismo principio, le ponemos alguna presión al momento de que apretamos la jeringa y obviamente pues el líquido va saliendo, entonces pues obviamente el líquido no aumenta su volumen, pero la presión sí va cambiando y es por eso que aquí también está aplicada esta ley. Un ejemplo es, me dice que un gas se encuentra a una temperatura constante de 30 grados Celsius bajo una presión de 750 milímetros de mercurio y ocupa un volumen de 60 centímetros cúbicos. ¿Cuál será la nueva presión para que el gas ocupe un volumen de 40 centímetros cúbicos? Me están pidiendo la presión final, me están dando todos los datos iniciales, es decir, presión inicial, volumen inicial, y me están dando un volumen final. Lo que queremos saber es la presión 2, es decir, la presión final. Despejamos la presión 2
el volumen está multiplicando, pasa dividiendo, sustituimos valores, la presión 1 es 750 milímetros de mercurio por el volumen inicial que son 60 centímetros cúbicos entre el volumen final que son 40 centímetros cúbicos y obtenemos un total de 1125 milímetros de mercurio, lo cual la respuesta correcta es el inciso A. La ley de Charles me dice que para una masa de gas dada a presión constante, el volumen del gas varía directamente proporcional a su temperatura absoluta, lo que significa que tenemos una presión constante, por lo tanto la ecuación de los gases ideales me dice que esto es igual a volumen entre temperatura es igual a constante. Análogamente tenemos proceso inicial y proceso final, volumen inicial entre temperatura inicial va a ser igual a volumen final entre temperatura final. Y esto va a ser un proceso isobárico porque la presión es constante. Un ejemplo de esto son los globos aerostáticos. Al momento de que este gas se calienta, pues se expande su volumen. Obviamente estamos a una misma presión porque estamos a presión atmosférica, pero el volumen cambia, la temperatura cambia, por lo tanto, pues es más ligerito o menos denso que el aire que circunda, que está más frío y por lo tanto, por eso vuela. Un ejemplo, me dicen que se tiene un gas a presión constante de 800 milímetros de mercurio y el gas ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos a una temperatura de 40 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 0 grados Celsius? Nuevamente recordemos que en este tipo de ejemplos todas las temperaturas siempre deben estar convertidas a Kelvin. Por lo tanto, los 40 grados Celsius los vamos a convertir a Kelvin. Recuerden que solamente tenemos que sumar 273 números cuando convertimos de Celsius a Kelvin. Por lo tanto, me va a quedar 313 Kelvin y 0 más 273 me va a quedar 273 Kelvin. Por lo tanto, sustituimos en la ecuación de la ley de Charles, donde me dice que volumen inicial, temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final. En este caso me están pidiendo el volumen final, es decir, el volumen 2, por lo tanto despejamos el volumen 2. Aquí la temperatura está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia arriba, por lo tanto tenemos temperatura final, volumen inicial entre la temperatura inicial. Sustituimos valores y obtenemos 273 grados Kelvin por 50 centímetros cúbicos entre 313 kelvins. Multiplicamos y tenemos un total de 43.61 centímetros cúbicos porque los kelvin los cancelamos y obtenemos la respuesta del inciso B. La tercera ley es la ley de Gay-Lussac, la cual me dice que para una masa de gas dada a volumen constante, la presión absoluta del gas varía directamente proporcional a la temperatura absoluta, lo que significa que tenemos un volumen constante, por lo tanto la ecuación de los gases ideales me dice que esto es igual a presión entre temperatura es constante. Nuevamente tenemos proceso inicial y final, presión inicial entre temperatura inicial, presión final entre temperatura final y tenemos un proceso isocórico. Por lo tanto, si nosotros tenemos una olla express y cocemos alimentos a altas presiones y altas temperaturas, pues el volumen no cambia, pero la presión y la temperatura sí, y por lo tanto los alimentos se cuecen más fácilmente. Un ejemplo, me dicen que una temperatura de masa de 800 gramos se encuentra en las siguientes condiciones: temperatura de 35 grados Celsius, 75 atmósferas de presión y un volumen de 60 centímetros cúbicos. Si la temperatura se incrementa a 50 grados Celsius y el volumen a 80 centímetros cúbicos, ¿cuál es la nueva presión del gas? Bueno, recuerden que tenemos que convertir las temperaturas a Kelvin sumando 273, siempre y cuando esté gradada en Celsius. Por lo tanto, tenemos 35 más 273 va a ser igual a 308 kelvins. Luego la siguiente temperatura son 50 más 273 va a ser igual a 323 kelvin. Sustituimos esto en la ecuación de la ley de Gay-Lussac, o más que nada aquí ya estamos en un ejemplo de la ley de los gases ideales, porque me están dando tanto presión, volumen inicial, temperatura inicial, presión final, volumen, temperaturas finales.
y me están pidiendo una presión final. Por lo tanto, nosotros de esta expresión de aquí vamos a despejar esta presión final. Esta temperatura final está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia arriba y después me va a quedar este volumen multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo hacia abajo y me va a quedar esta expresión de aquí, donde tenemos presión inicial, volumen inicial, temperatura final entre temperatura inicial entre volumen final va a ser igual a la presión final. Sustituimos los valores y obtenemos 75 atmósferas de presión por los 60 centímetros cúbicos entre los 323 grados Kelvin entre los 308 kelvins por los 80 centímetros cúbicos me va a dar la presión final y esto va a dar un total de 58.98 atmósferas. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Una de las preguntas que me pueden hacer en esta clase de exámenes es que me pregunten la ley general del estado gaseoso es, y bueno, ya lo vimos. Cuando veamos más expresiones o más letras, esa es la ley, es decir, es el inciso B. La ley de Charles me dice, obviamente, que el volumen y la temperatura iniciales son igual al volumen y la temperatura final. La ley de Boyle me dice que el volumen y la presión inicial son igual a la presión y volumen final. La ley de Gay-Lussac me dice que la presión y temperatura inicial son iguales a la presión y temperatura final. Por lo tanto, recuerden, estudiantes, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Compartan mi video, denle like y si tienen alguna duda no duden en escribirme ahí en los comentarios. Nos vemos la siguiente clase.